Bien, buenas tardes a todas y a todos. Únicamente mi obligación en este momento es casi cederle la palabra a Rubén Vega. Yo soy José Antonio Vega, el director de Cultura de la Universidad de Oviedo, o sea que podían haber hecho un cartel común, solo cambiando el nombre y ya está. Y lo único que tengo que hacer es disculpar básicamente la presencia del rector, que por motivos de agenda no puede estar aquí hoy, y darle la bienvenida al profesor Alessandro Portelli. Estábamos hablando en ciclo casi entre nosotros dos en este momento, porque las raíces parece que son bastante comunes en algunos puntos. Rubén, nada más, no te quito ni medio segundo más porque tienes muchísimo trabajo aquí en la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo tengo una satisfacción especial en presentar a Alessandro Portelli, entre otras cosas, porque es la tercera vez que intento traerlo a Asturias, la primera que lo consigo. Él no había estado nunca en Asturias. La anterior vez era ya para venir a la Semana Negra y hubo problemas de salud, y ahora que hay todos los problemas sanitarios del mundo, está aquí, a pesar de que la burocracia italiana, que no tiene nada que envidiar a la española, puso muchas dificultades, ¿no? Alessandro Portelli tiene formación como jurista y como filólogo, puesto que sus estudios universitarios son de Derecho y de Inglés, pero ejerció toda su vida en la Universidad La Sapienza de Roma como profesor de literatura anglosajona, y en realidad su currículum profesional tiene que ver con la historia y con la musicología, que es en lo que es un experto mundial, ¿no? Es un experto en historia oral. Cualquiera de los presentes que me haya escuchado hablar en charlas o en mis clases sabrá toda la brasa que yo llevo dada con Portelli desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora de repente estoy aquí sentado al lado de él, ¿no? Es un experto en procesos de memoria y de falsa memoria, ¿no? De por qué recordamos de forma errónea, de por qué recordamos falsamente cosas que no fueron como nosotros las recordamos. Es un experto en mineros y en obreros en general, en la resistencia al fascismo y también en música popular, ¿no? Sobre música, que es sobre lo que hoy nos va a hablar, sobre un cantante en concreto, sobre Bruce Springsteen, es sobradamente conocido. Lo primero que yo leí de él fue una cosa sobre canciones de Dolly Parton referidas a la pobreza en la región minera de la que ella procedía, ¿no? Cómo se aborda la pobreza en esas canciones. Es autor de un libro sobre Bob Dylan y de otro sobre Bruce Springsteen y de muchas cosas referidas a la tradición musical, a la tradición popular, sobre todo en el trabajo que lo relaciona con el círculo Gianni Bosio. Es autor de un libro sobre la represión nazi en Roma, la masacre de las fosas ardeatinas, y sobre la memoria de esa represión, y es autor de una historia oral del condado de Harlan en Kentucky, en Estados Unidos, que es a donde nos va a remitir la charla de hoy, a la memoria musical de las luchas obreras en Harlan, Kentucky. Harlan es un lugar que fue cantado, como vamos a ver hoy, filmado tanto en ficción como en documentales, novelado e historiado profusamente. Portelli es autor de una historia oral del condado de Harlan que está editada en inglés. La mayoría de sus libros no están editados en castellano, y los que están editados en castellano están editados en Argentina, que es donde tiene las mejores conexiones, supongo, los discípulos más activos. Y hoy tenemos a Portelli, lo tuvimos en el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias de la Universidad de Oviedo, aunque ubicado en el Museo del Pueblo de Asturias, y lo tenemos aquí en la Semana Negra tras 2 intentos fallidos. Así que, sin más, Alessandro, cuando quieras. Bueno, gracias. Es una honra muy grande, un placer inmenso de visitar por mi primera vez esta región tan llena de historia, de militancia, de cultura. Y pues, agradezco mucho a la Semana Negra por invitarme y darme esta oportunidad. Y espero también que tengan un poco de paciencia con mi castellano imaginario, pero espero que comunicar algo. Y entonces empezaría con un ejemplo sonoro. Let's go alive! Which side are you on?
Estamos en Nueva York, el año 2011. Miles de personas, en mayoría jóvenes, ocupan un parque público, el Zuccotti Park, que está a pocos pasos de Wall Street, en el corazón del sector financiero, y protestan contra el dominio del capital financiero, contra la creciente injusticia social, y el lema, la consigna de esta lucha es somos el 99%. Y la policía prohíbe el uso de micrófonos, de amplificación sonoras, y entonces los manifestantes solo pueden contar con su propia voz. La música rock, punk, la música contemporánea contará esta lucha, cantará de la ocupación de 2011, pero solo lo harán en otro lugar y en otro tiempo, y más adelante, porque no se podía hacer allá. Y en el lugar, la única música posible es la música que la cultura popular ha cantado y contado sobre la solidaridad, sobre la lucha, apoyándose únicamente en las voces de los protagonistas. Y entonces, esto era el sonido en la calle en Zuccotti Park, en Nueva York, en 2011. Y la canción que se oía en esta confusión es una canción que tiene 90 años de vida y que viene de otra parte de América. Y la letra dice: dicen que en el condado de Harlan no se puede ser neutral. O estás con el sindicato o eres un sicario de los amos y del sheriff. ¿Y qué tiene que ver el condado de Harlan con la ocupación de Nueva York, con el movimiento alterglobalista? Y de toda manera, ¿qué es Harlan? ¿Dónde está? Y entonces volvemos atrás y veremos que con esta canción el movimiento del tercer milenio ha recuperado toda una historia radical de lucha que es también una historia real y una historia mítica, pero olvidada si no fuera por las canciones. En Harlan, 1932, 2 años antes de Mieres, en el corazón de la región minera de los Apalaches, se estaba en el medio de la depresión. Las minas estaban despidiendo, recortando salarios. Los mineros, sus familias estaban literalmente muriendo de hambre. Tillman Cadle, que era un minero y un líder sindical, me contaba: podrías hablar con cualquiera de estos mineros y te dirían que no haría ninguna diferencia. Si estabas en la huelga, tenías hambre. Si trabajabas, morías de hambre. Todo se había reducido solo a una cuestión de hambre. No era una huelga, era una guerra contra el hambre. Y llegó al punto que yo no pensaba que esa era una huelga, que era una guerra contra el hambre, a war against starvation. Y era una situación muy dramática. Cualquier protesta era castigada por la violencia de los guardias armados privados, de las compañías minerarias, por los hombres de los sheriffes que estaban en la paga de los amos. La violencia era tan grande que el sindicato oficial, el United Mine Workers, renuncia y abandona Harlan como una situación desesperada. No se puede hacer nada allá. Poco después, el lugar del sindicato es ocupado por un sindicato alternativo, un sindicato nuevo, casi desconocido, que se llamaba la National Miners Union, el Sindicato Nacional de Mineros. Pero no era un sindicato cualquiera, porque la National Miners Union estaba afiliada al Partido Comunista, y la huelga de Harlan de 31 y 32 es uno de los pocos momentos en la historia de los Estados Unidos en que una lucha obrera será organizada y conducida por un sindicato comunista. En 1969, Barbara Dane, una de las más grandes voces del blues, de la canción de protesta, me ofreció otra canción que salía de esta historia.
Era una canción que se llamaba I Hate the Capitalist System, Odio el sistema capitalístico, por Sarah Vaughan Gunning. Y empieza así. Odio el sistema capitalístico. Te diré por qué. Me han causado tan grande sufrimiento y han causado la muerte de las personas que amaba. Y a mí me habían enseñado que en los Estados Unidos había una movilidad social perfecta, no había clases, entonces no existía la lucha de clases. Yo nunca había imaginado que se hubiesen cantado palabras así en los Estados Unidos. Y el final, ¿qué podemos hacer con esta gente, con estos hombres tan poderosos? Se lo diré yo, señor capitalista. Podemos luchar, luchar y luchar. Fueron estas dos canciones, Which Side Are You On? ¿De qué parte estás? Y I Hate the Capitalist System, las que me llevaron a ir a Harlan en los años 70, dedicar a este lugar más de 30 años de investigación de historia oral en el campo. Pero cuando yo llegué a Harlan en 72-73, en el medio de otra épica lucha obrera, nadie recordaba o nadie quería recordar la presencia de los comunistas en los años 30. Y nadie conocía estas canciones. El único que las conocía era yo, que venía del extranjero y las había aprendido en discos y en Nueva York. No soy el único. Hay una poeta muy interesante, muy creativa, nativa de Harlan, se llama Georgella Lyon. Georgella me decía que cuando era joven soñaba de ser cantante de música popular, una folk singer, y fuirse a Nueva York, a Bleecker Street, y decía, yo quería ser cantante de folk en Greenwich Village. Escribía canciones, cada cosa política que pasaba tenía una canción, pero no sabía cómo conseguirlo, de andar hacer parte de este mundo del folk revival, de la canción protesta en Nueva York. Empecé a recibir revistas de música popular y a escribir a gente en Irlanda, en Suiza, y descubrí en estas revistas que yo era pueblo, que yo era folk. Y me llevó un tiempo para enterarme que la música que me interesaba salía del lugar donde yo venía, donde yo vivía. Entonces Georgella Lyon acabó escribiendo un libro para adolescentes sobre la historia de la canción de Which Side Are You On? ¿De qué parte estás? Pero entonces no se imaginaba, cuando era joven, que si hubiese viajado a Nueva York, las canciones que se cantaban en Bleecker Street eran las canciones de su pueblo, eran las canciones de Harlan County, que nadie conocía en Harlan County. Hay varios elementos es una paradoja, pero hay varias raíces en esta paradoja. Primero, la experiencia del sindicato comunista, del National Miners Union, fue bastante efímera. La represión fue aún más sangrienta, con disparos, bombas, palizas, despido de activistas, un joven militante comunista asesinado y siempre hambre y pobreza. De un lado, entonces, esta fase de la lucha fracasó. De otro lado, pero fue solo
uno de los episodios de una verdadera guerra de clases que en Harlem ha seguido desde los años 20 hasta los años 70 y más allá. Entonces es solo un episodio de una historia más larga. Y de otro lado, entre la huelga de 31 y 32 y la memoria de los años 70, la memoria presente, ha intervenido el anticomunista de la Guerra Fría con su damnatio memoriae de toda la historia de la izquierda, toda la historia radical del movimiento obrero. Y además, los protagonistas locales, los líderes de bases de esta lucha, acabaron en la lista negra y fueron obligados a abandonar a Harlem y a llevarse su memoria y sus canciones con ellos a Nueva York. Pero el encuentro entre los comunistas de Nueva York y los mineros rebeldes de Harlem estaba destinado a dejar una marca cultural indeleble. Eran los años 30. La crisis del 29, cuestionaba las propias raíces del capitalismo. Y el Partido Comunista era relativamente débil en el aspecto sindical, en el aspecto político, pero ejercía un atractivo muy importante, muy fuerte entre los intelectuales, entre los escritores y entre los trabajadores del sistema de la comunicación masiva, de los jornalistas, los diarios. Entonces la National Miners Union no ganó la huelga, pero tenía la manera de que toda la nación se enterara de lo que pasaba en Harlem, de las condiciones de barbarie feudal que imperaban en el corazón propio de la nación. La huelga de Harlem aparecía en la portada del New York Times, lo que sería inimaginable hoy en día. Las luchas mineras siguieron, pero desaparecieron desde las páginas de los diarios nacionales. Y por encima, algunos de los autores más importantes de la literatura americana del tiempo bajaron a Harlem para enterarse de lo que pasaba. Y Theodore Dreiser, John Dos Passos, Sherwood Anderson, Waldo Frank, Mary Heaton Bors vinieron a Harlem a investigar y a contar lo que pasaba. Y esos intelectuales también fueron detenidos, golpeados, expulsados y escribieron artículos, novelas, panfletos, testimonios ante el Congreso de Washington sobre lo que pasaba. Pero lo más importante es que en este momento la izquierda intelectual, la izquierda literaria y política está en búsqueda de una cultura proletaria y de clases que tenga raíces antagónicas nativas americanas, porque una de las críticas que siempre se hicieron a la izquierda marxista en los Estados Unidos es que era una cultura de importación que no tenía raíces en el país, y entonces en Harlem encuentran una cultura popular, una cultura proletaria que tenía una riqueza lingüística, musical extraordinaria, una cultura proletaria que era capaz de utilizar formas tradicionales para hablar de los acontecimientos presentes, que utilizaba la forma del sermón fundamentalista para hablar de justicia social, que utilizaba la balada narrativa o el gospel para hablar de la huelga, para hablar de la materialidad de las condiciones del presente. El ejemplo más contundente es la historia de cómo Florence Reese, una esposa de mineros, escribió esta canción, Which Side Are You On? Me contaba,
Mi esposo, Sam Rees, fue uno de los líderes sindicales de la huelga y amenazaban con matarlo, por lo que tuve que escapar y esconderse. Y una tarde los asesinos de la compañía, the company thugs, los thugs de la compañía, llegaron a mi casa, disparaban, ponían todo pies arriba y yo le dije a los niños que se escondieran debajo de la mesa. Y luego entraron, rebuscaron por todos lados, buscaban armas que por supuesto no estaban. Y yo estaba tan enojada que tomé el único papel que tenía en casa, un calendario viejo, y escribí esta canción con la música de un antiguo himno de iglesia. Y la canción dice, esta es la voz de Florence Rees, 40 años después. Come all you poor workers, good news to you I'll tell, how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? We're starting our good battle, we know we're sure to win, because we've got the gun thugs are looking very thin. Which side are you on? Which side are you on? Esta es una grabación que se hizo cuando 40 años después de 40 años de exilio, Florence Rees logró volver a Harlem y cantó esta canción en la Asamblea de los Mineros en huelga en 72-73. Volví y la letra dice, vengan mineros, empecemos la pelea y yo sé que ganaremos porque veo que los asesinos temblan de miedo. Mi esposo es minero y ahora está en el aire y en el sol. Se ve obligado a esconderse, es clandestino, pero estará con vosotros hasta la última victoria. Dicen que tienen que mandarnos a educar a nuestros hijos, pero los suyos viven en el lujo y nuestros hijos están abandonados como animales. Y no escuchas las mentiras de los patrones, no escuchas los esquiroles, porque nosotros, los pobres trabajadores, no tenemos esperanzas si nos organizamos. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Bueno, estos versos, escritos con un trozo de lápiz en el reverso de un calendario viejo, se cantarán 80 años después en Occupy Wall Street. Se cantarán en los años 80 por los mineros ingleses en huelga. O se cantarán en los años 60 en la huelga de los estibadores de Melbourne, en Australia. Venid todos los trabajadores. Buenas noticias, tengo buenas noticias para vosotros. El sindicato está aquí y está aquí para quedarse. Bueno, ¿qué clase de cultura es esta? Tus hijos tienen hambre, tienen miedo, tu marido lo buscan para matarlo, te registran en tu casa, tiran todo. ¿Y tú qué haces? Coges sus lápiz y escribes una canción. Porque esta es una cultura donde la canción, la música, no es entretenimiento, no es espectáculo, no es un adorno, sino es una forma de resistencia, es una forma de marcar la presencia en la historia. Y Florence Rees no era un caso aislado. Molly Jackson, que era otra líder de la huelga. La cosa interesante de la huelga de los National Miners Union es que en el sindicato tradicional las mujeres no tenían papel. En la lucha del sindicato comunista las mujeres están en la primera línea, son las protagonistas. Y Molly Jackson, que era una partera autodidacta, hija de mineros, esposa de mineros, contaba. Era el 15 de octubre de 1930. Y yo encontré a mi hermana y sus hijos que se dirigían a buscar comida en la cocina colectiva, donde todos los mineros habían
compartido las pocas cosas que teníamos para comer. Estos niños iban allí sin zapatos, con los pies agrietados por el frío, y dejaban huellas de sangre en el suelo. Estos niños, me dijo, no han comido en 2 días, y yo voy a ver si hay al menos un plato de sopa caliente. Yo me fui a casa, me senté a la mesa del comedor, y con dolor en el corazón compuse una canción sobre las condiciones de la gente, que es el único tipo de canción que se puede llamar canción popular. Es la canción que las personas componen sobre su propia vida, sobre los seres queridos que están cerca de ellos, sobre el sufrimiento, sobre la felicidad y todo. Desde este encuentro entre la vanguardia político-literaria metropolitana y los protagonistas de la cultura popular de base a través del Partido Comunista, nació en los años 30 el movimiento del folk revival, el renacimiento urbano de la canción popular. No habría John Baez, no habría Bob Dylan sin Molly Jackson, sin Sarah Vaughan Gunning, sin Florence Reese. Por un lado, los cantantes proletarios de Harlem, Molly Jackson, Sarah Vaughan, su hermano Jim Garland, obligados a exiliarse, se encontraron en Nueva York con otros protagonistas de la cultura popular, como Woody Guthrie o Hughie Ledbetter, que Alan Lomax, que fue aquí en Asturias en los años 50, recogiendo música popular, que Alan Lomax acababa de descubrir en Oklahoma, en Luisiana, y llevarlos a Nueva York también. Y gracias a Alan Lomax, a Woody Guthrie, los cantores de Harlem conocieron también jóvenes de izquierda, jóvenes urbanos, jóvenes estudiantes urbanos que se estaban radicalizando y que gracias a Molly Jackson, gracias a Sarah Vaughan, descubrieron que la música popular era una cultura democrática, una forma alternativa de comunicación de clases. Y de esta forma, Which Side Are You On se convierte en el patrimonio de todo el movimiento obrero. Tilman Cable me contaba, ¿tú conoces a Pete Seeger? Pete Seeger es el héroe del movimiento de la canción popular en los Estados Unidos. Yo lo conocía que era casi un niño. ¿Y conoces esta canción? ¿De qué lado estás? Which Side Are You On? Fui yo que se la llevé a Pete Seeger. Sam y Florence Reese vivían en el condado de Harlan en 31. Cuando se fueron de Kentucky, yo no sabía dónde habían ido y qué había sido de ellos. Y entonces un día Sam vino a verme y fui a su casa y hablamos y una noche después de cenar le dijo a sus hijas, ¿por qué para Tilman no cantan esa canción que hice su madre? Y lo hicieron, y esa fue la primera vez que yo escuché la canción Which Side Are You On? Las chicas me escribieron las palabras y cuando fui a Nueva York, cuando vi a Pete Seeger, le dije, mira Pete, tengo una nueva canción para ti. Creo que será un éxito si la cantas. Y Pete Seeger pidió el permiso a Sam, a Florence Reese y grabó la canción. Y a partir de este momento, esta canción comienza un viaje en la historia, porque Pete Seeger era deseado a ser el alma del movimiento de la música popular hasta los años 90. Entonces, su grabación, la grabación que hice en 1941 de Which Side Are You On, se ha vuelto en un clásico de la memoria histórica y de la memoria musical. Durante la ocupación del Zuccotti Park, Annie DiFranco, que es una gran cantora que se define a sí misma como cantante folk punk, grabó su versión de Which Side Are You On con palabras nuevas, pero la introduce citando la histórica apertura de la guitarra de Pete Seeger.
They stole a few elections, still we the people won. We voted out corruption, big corporations. We voted for an end to war, new direction. And we ain't gonna stop now till the job is done. Y hay versiones de Which Side Are You On en todos los idiomas musicales contemporáneos. Pero de esta manera toman forma dos Harlans distintos. Por un lado hay un Harlan de memoria, un Harlan símbolo, un Harlan imaginado, que es plasmado en las memorias de las canciones de Florence Reese, de Molly Jackson, de Sarah Vaughan. Por otro lado, hay un Harlan material, un Harlan cotidiano, que ha olvidado estas canciones, que pero sin embargo no ha dejado de pelear y no ha dejado de cantar. En más de 30 años de trabajo de campo en Harlan, a menudo me he encontrado con personas que no sabían leer ni escribir. Había la tasa de analfabetismo más del 30%. Pero rara vez entré en una casa y nunca en una iglesia donde no habían instrumentos de música. La cultura cotidiana de Harlan no solo ha seguido luchando hasta los años 80, 90, hasta que tuvieron minas. Y están hoy luchando para defender el medio ambiente, sino también siguieron escribiendo, creando, componiendo música que no salía de Harlan, que pero era tan igualmente importante como la música que yo conocía. A pocas millas del lugar donde Florence Reese escribió Which Side Are You On, Ken Rosenbaum, un chico de Harlan, escribía canciones sobre la lucha para el medio ambiente. Y Becky Ruth Bray, que era una cantante country que fue rechazada de la industria musical de Harlan porque era demasiado campesina, demasiado natural, y escribía canciones como esta. Coal mines, Minas, claim too many lives, cobraste demasiadas vidas, many fathers, sacaste demasiados padres de sus esposas y hijos. No estaréis nunca satisfechos y dejarás de sacar a nuestros hombres de nuestras vidas. You set up on a hill and you bide your time. Estás en el monte y esperas hasta que alguien venga allá para poner en riesgo su vida, para ganarse, a morir para ganarse la vivencia. Esta la grabé en un picnic familiar, cantaban así. Entonces hay esta Harlan mítica, bueno, no mítica, esta Harlan en la memoria de la izquierda. Y hay esta Harlan del picnic en que se cantan canciones sobre la muerte en las minas. Y hay un tercer Harlan, el Harlan de la cultura de masas, de la cultura popular, el Harlan de las series de televisión y el Harlan de la música country. Y es un Harlan donde la crudeza de la historia
el cansancio del trabajo, el riesgo cotidiano de la minería y la violencia de clases se plasman en la formación del carácter. Yo soy I'm a Harlan man, soy un hombre de Harlan, canta el rockero country Steve Earle, que nunca ha estado en Harlan. Y el protagonista de las novelas negras de Elmore Leonard proviene de Harlan. Y la novela en que se basa una serie televisiva que tuvo mucho éxito, Justified, que no fue filmada en Harlan, que pero cuenta historias situadas en Harlan. En ambos casos, en la serie televisiva, en las novelas de Leonard, en las canciones de Steve Earle, ser un hombre de Harlan significa no tener miedo a nada, significa dignidad, coraje, concreción, fuerza física, aguante, generosidad. Es la encarnación del estereotipo del minero como el estereotipo masculino. Steve Earle canta: yo soy un hombre de familia, yo empecé en las minas desde niño, soy un hombre de sindicato como mi papá, como todos mis antepasados. No importa lo que diga la compañía, tengo mis manos y mientras pueda no cederé. Nunca me atraparás lloriquendo, porque yo no soy de ellos y no cederé. We're rolling. 1, 2, you know what to do. Bueno, son virtudes proletarias y paradójicamente son en un lugar donde la historia está marcada por voces inolvidables de mujeres como Florence Reese, como Molly Jackson, como Sarah Vaughan. Son virtudes esencialmente masculinas. I'm a Harlan man, soy un hombre de Harlan precisamente. Pero incluso para la cultura popular, para la música country, para la novela negra, para la serie televisiva, Harlan sigue siendo sobre todo un lugar de la mente. Ni Steve Earle ni Elmore Leonard han estado nunca en Harlan. Y la serie televisiva se ha filmado sobre todo en Canadá. La más reciente un éxito reciente hay muchísimas canciones que hablan de Harlan. El éxito más reciente es una canción de Darrell Scott que se titula You'll Never Leave Harlan Alive. Nunca saldrás vivo de Harlan. Tiene razón no solo porque materialmente es difícil hoy en la crisis y todo, para los personajes de la canción irse de Harlan, conseguir una vivencia en otras partes, siempre acaban volviendo. Pero tiene razón sobre todo porque vayas donde vayas, llevarás dentro de ti este Harlan tanto concreto como inmaterial. Y de todos modos, Steve Earle tiene razón.
Harlan sigue significando coraje y resistencia. En 2019, la última compañía que tenía postos en Harlan cerró de abrupto y dejó a los mineros sin sueldo, sin trabajo, sin nada. Bueno, los mineros de Harlan ocuparon el ferrocarril y no dejaron que la compañía se llevara el último cargo de carbón para venderlo. Y la ocupación del ferrocarril en Harlan duró 3 meses. Y había músicos, y esta gente tal vez vota para Donald Trump, pero sigue llevando a cabo luchas obreras muy radicales. Y entonces Steve Earle dice, mientras pueda, yo no cederé. Y esto lo confirma otra gran voz femenina, la de Hazel Dickens. Hazel Dickens, hija de mineros de West Virginia, es una de las grandes voces de la música bluegrass. Toma parte en todas las luchas sindicales, obreras, antiimperialistas. Y escribió una canción para la película que se hizo sobre la historia, sobre la huelga de Harlan en 72-73, una película, un documental extraordinario que ganó el premio Oscar, que se llama Harlan County, USA. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir Harlan County, USA? ¿Que todos los Estados Unidos son como Harlan? No. Que Harlan es una contradicción, no, porque la lucha de clases, la violencia de clases sigue siendo endémica. Solo que Harlan County es la forma específica que la lucha de clases ha tomado en su historia en los Estados Unidos. Y en esta película, el final es la canción de Hazel Dickens. They'll never keep us down. Nunca nos detendrán, nunca logran ponernos abajo. Y de verdad, de Harlan nunca sales. Y la canción es... Nos han disparado, nos han encarcelado. Es un crimen. Y las mujeres, los niños lucharon juntos con los hombres. Pero hoy tenemos un contrato sindical que nos da, que les da la libertad a los trabajadores. Y no hay disparos que me hagan, no hay violencia, que me hagan dejar el sindicato, que consigan llevar el sindicato desde mis entrañas. Entonces, trabajadores, obtenemos nuestra ayuda, nuestra solidaridad de nuestra propia gente, porque los ricos no piensan en el bienestar de los trabajadores. Tu bienestar no está en la mente del rico. Quieren el poder en sus manos solo para reprimir a los trabajadores. Y ellos nunca nos detendrán. Pueden engañarnos, mentir, enmarcar, matar, pero vamos a detener esta gran rueda, porque no hay forma de que puedan abatirnos. Y esta sigue siendo Harlan County, 90 años después de la canción de Florence Reese. Gracias.
Bueno, tenemos un poco de margen por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Tenemos unos pocos minutos. Sí. ¿Puede? No la oigo. Sí, que si una vez que cerraron las minas en 2019, sí, en la actualidad sigue la lucha. Bueno, la lucha sigue de formas distintas porque la industria minera no se hace más con pozos en profundidad, sino, como dicen, en cielo abierto o mountain top removal, cortando el cumbre de las montañas y entonces hay una reducción de puestos de trabajo y un daño al medio ambiente tremendo. Pero la industria minera tiene el control de todo el sistema político, no tan en Kentucky como en West Virginia. West Virginia es una dictadura capitalista muy violenta y el sindicato, que es bastante corrupto y bastante oportunista, apoya las compañías mineras porque dice, esos son los únicos puestos de trabajo que podemos obtener. Y entonces hay una división, un conflicto entre los trabajadores, los propios trabajadores, porque hay los que siguen trabajando en las mineras de cielo abierto, no aceptan que se hagan huelgas o ocupaciones o nada contra las compañías porque tienen miedo de perder el trabajo. Pero la mayoría de los trabajadores está movilizada, sobre todo sobre la cuestión del medio ambiente. Pero donde quiera vayas, vayas en esta región, encuentras pintadas, encuentras carteles que dicen el carbón enciende la luz. Entonces todos dependíamos de la industria carbonera pero esa huelga del 19 es un signo de que el conflicto de clases sigue. Y una cosa muy interesante que ha pasado en Harlan, mire, estamos en el sur de Estados Unidos, pero y Harlan ha votado para Donald Trump y tiene una mayoría blanca, pero los jóvenes de Harlan, por el impulso de una joven de 17 años que trabaja de camarera en un fast food, organizaron una marcha en apoyo al movimiento Black Lives Matter en Harlan County. Y la comunidad les apoyó. Entonces, ese es un cambio que está pasando, que el movimiento de Black Lives Matter está teniendo una influencia en la conciencia política de las jóvenes generaciones en lo que era la región minera y que hoy es un espacio bastante deprimido económicamente. Bueno, ahora ya sí no nos queda más espacio. Invito a todo el mundo a buscar en YouTube la versión de Pete Seeger, que es la versión más famosa de Which Side Are You On, ¿no? Y que la popularizó en el mundo entero. Es muy fácil de encontrar la canción.
La historia oral del condado de Harlan que Portelli tiene publicado en inglés se titula They Say in Harlan County y no continúa la frase. Es un guiño para quienes conocemos la canción. Lo que dicen del condado de Harlan es que allí no hay neutrales, porque no se puede ser neutral en el conflicto de clases, ¿no? Es lo que decía Florence Rees después de que le asaltaron la casa y escribió la canción, y es lo que dice la canción. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.